Saludos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí encontrándonos para un devocional el día de hoy. Situaciones de ansiedad, de preocupación, de estrés son muy comunes en el momento en el que estamos viviendo. Cuando nosotros escuchamos sobre las noticias que están pasando fuera de casa, escuchamos los casos que están siendo contagiados, escuchamos las problemáticas externas, no podemos evitar sentir cierto temor. Además de eso, cuando pensamos en la situación económica, pues eso nos causa un poco más de tensión. Frente a todas estas situaciones, lo que más he escuchado es personas que se quejan de que no pueden dormir, de que tienen ansiedad, de que se sienten tristes en la mayor parte del día. Y por lo tanto es común que nuestro temperamento, que nuestro carácter se vea afectado. Y muchos de nosotros estamos irritables la mayor parte del tiempo. Y es normal porque estamos sometidos a ciertas tensiones que son ocasionadas por la situación que estamos viviendo. Ante todo esto, también le sumamos que estamos viviendo las 24 horas del día todos juntos en nuestro mismo hogar. Y de mañana y de noche estamos viéndonos, a veces chocamos y no es como antes, ¿no es cierto? Que seguramente si nos molestábamos, una de las personas salía a estudiar, a trabajar, como que se distensionaba y volvía a casa un poco más tranquilo. El día de hoy no, tenemos que vernos en casa todo el tiempo. Y por eso es que me ha parecido importante que podamos tratar este tema, que lo he titulado ¿Cómo mantener una sana convivencia en cuarentena? Y estaremos tratando una serie de reflexiones sobre este tema. El día de hoy iniciaremos con una introducción al tema. Y en las próximas reuniones estaremos hablando sobre cómo manejar la sana convivencia en cuarentena en cuanto a nuestras relaciones familiares y sociales. Y más adelante, cómo manejar esta situación en cuanto a la administración de nuestro tiempo y de las actividades que tenemos, las responsabilidades que tenemos cada uno de los miembros de la familia. Y para empezar el día de hoy quiero compartir en la epístola de Santiago, capítulo 1, versos 2 al verso 6. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nos dice aquí la palabra del Señor que cuando pasemos por diversas pruebas nos sintamos alegres, nos sintamos gozosos. Y no se trata esta alegría, no sé, de simplemente sentirte bien porque la estás pasando bien, sino que se trata esa esperanza que viene de Dios. Y esa esperanza que la tenemos porque sabemos que las dificultades tienen su razón de ser, porque Dios está al lado de nosotros, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y no solamente eso, sino que dice, siéntanse gozosos porque pueden estar seguros de que esas pruebas son una bendición para ustedes, porque la prueba, dice en Santiago, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y en este punto quisiera que reflexionemos. Muchas veces he escuchado a personas decir, no le vayas a pedir a Dios paciencia porque te manda problemas. Y es justo lo contrario. La situación que vivimos está trayendo complicaciones. La vida nos trae conflictos y es normal que pasemos por situaciones adversas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque parte del desarrollo siempre son las crisis. Siempre vamos a enfrentar momentos difíciles y vamos a tener que salir adelante. Si los seres humanos no enfrentáramos crisis, no pudiéramos sobrevivir, porque no tendríamos algo que nos motive a salir adelante. Piensa en un bebé cuando está en el vientre de su madre. Llega un momento en el que crece y se siente incómodo y quiere salir. Y ese representa ya una primera crisis o una primera frustración para el ser humano. Pero si es que no tuviera esa incomodidad y esa necesidad de salir,
pues se quedaría ahí cómodo y calientito en el vientre de su madre y no tendría necesidad de salir y seguramente moriría ahí. Pero las crisis nos ayudan a crecer, nos ayudan a salir adelante. Crisis pequeñas como esas del desarrollo, como crisis más grandes como la que ahora estamos viviendo, que nos hacen tal vez tener más preocupación, más ansiedad, pero que de alguna manera, si sabemos adaptarnos, podemos salir adelante. Las crisis nos ayudan a crecer y por eso dice aquí que la paciencia nos ayuda a crecer. Es decir, no significa esto que cuando yo tengo un problema, Dios me está castigando. Más bien al contrario. Dios me va a dar la fortaleza para salir adelante. Y en medio de esa crisis, mi carácter, mi manera de ser, se va a fortalecer. Y voy a ser una persona de carácter más firme. También voy a tener recursos para poder ayudar a otras personas que están pasando por dificultades. Que voy a tener las palabras adecuadas para poder dar un consejo en medio de la dificultad. Por eso dice este texto que nuestra fe se fortalece. Y dice, pero la paciencia debe tener su obra completa. Siempre pongo este ejemplo. Tú vas a un gimnasio, por ejemplo, y empiezas a hacer ejercicio, empiezas a ejercitar tus piernas. Después de un día de hacer ejercicio, te das cuenta que no puedes ni bajar las gradas y te sientes sumamente cansado y al siguiente día no quieres continuar los ejercicios. Entonces, tratas de mantenerte haciendo ejercicio y cada vez el ejercicio se vuelve más fácil para ti y entonces puedes tener metas un poco más fuertes para el siguiente día hasta que tu músculo sea fortalecido. Pero ¿qué pasaría si después de hacer la primera serie de ejercicios dejas ahí porque te dolió la pierna o porque te cansaste? Pues el ejercicio no cumple su meta y simplemente terminas un poco cansado, pero no has fortalecido tu músculo. Más o menos esto es lo que nos dice cuando dice que la paciencia tenga su obra completa. Es decir, que la situación adversa que pasas te ayude a fortalecer de tal manera tu carácter que eso pueda ser de bendición para tu vida y puedas salir adelante cuando se vengan otras dificultades. Entonces diríamos que las crisis son una oportunidad para crecer, una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y para ser mejores personas. Ahora, ¿cómo poder formar nuestra paciencia y cómo poder formar nuestro carácter para que sea de bendición en medio de la situación que estamos viviendo? 3 cosas puedo notar yo en este texto. Primero, confiar en que Dios es el que está permitiendo esta situación y el que te va a sostener en medio de la prueba. Segundo, orar. ¿Sí? Dice Santiago en este texto, dice en el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Nos muestra que la oración es importante. Primero, nos dice que oremos pidiendo sabiduría, porque cuando tenemos sabiduría podemos encontrar cómo Dios está obrando en medio de la prueba. Pero si no tenemos sabiduría, simplemente nos quejamos, la adversidad pasa sobre nosotros, pero nosotros no sacamos ningún provecho. Alguien decía, si te caes, ya que estás hacia abajo, al menos recoge algo. Y tiene mucha razón. Cuando tenemos dificultades, tenemos que sacar lo positivo y aprender de esa dificultad. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Cuando somos sabios, para encontrar el aprendizaje en medio de la dificultad. Y si tenemos falta de sabiduría, nos dice la palabra, pídasele a Dios, que Él nos da abundantemente todo lo que le pedimos, porque Él es nuestro Padre. Así que es importante la oración, es importante tener ese tiempo de reflexión, de buscar de Dios todos los días para poder entregarle tus cargas y para poder pedir la dirección y la ayuda de Él en medio de la situación que vivimos. Es verdad, la situación que vivimos no es fácil. Muchos de nosotros estamos pasando por crisis, muchas veces la situación también económica se pone difícil, a muchas personas no han bajado sus ingresos por distintas circunstancias, por lo tanto la situación es complicada. Pero lleva tus cargas a Dios, ten la certeza de que Él es tu Padre y no te va a abandonar. Tal vez tengamos que hacer cambios en nuestra vida.
y Él nos va a dar la sabiduría y la dirección también para hacer esos cambios. Y para eso necesitamos que nuestro carácter se fortalezca. Necesitamos tener una firmeza en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, para que Dios pueda utilizar esto para bien. Así que te decía, primero, confía en Dios. Segundo, ora. Y tercero, saber agradecer. Las personas nos estamos enfocando mucho en las situaciones problemáticas. Cuando vemos las noticias o cuando estamos revisando redes sociales, toda nuestra mente está enfocada en las situaciones que estamos viviendo. Pero en el momento en que nosotros nos volvemos a Dios y tenemos un tiempo de agradecer, en ese momento nuestro enfoque cambia. Ya mi mente no está solo enfocada en las problemáticas y en las situaciones que estamos viviendo, sino que puedo ver con otra perspectiva. Puedo ver cómo Dios me ha acompañado en medio de la dificultad. Puedo ver a los seres queridos que tengo cerca, que tal vez en cierto momento choco con ellos, pero que son una bendición en mi vida. Puedo ver que hay hermanos de la iglesia a los que puedo tal vez hacer una llamada y animarlos, o que me llamen y que me animen. Es decir, mi mente se enfoca en dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y además aprendemos a valorar lo que tenemos y no solo estar enfocados en lo que no tenemos. Eso podemos lograr cuando tenemos un carácter firme. Y recuerda, un carácter firme va a estar más preparado para salir adelante de una situación adversa, sea la situación que sea. Mientras que si estamos desanimados y nos desesperamos, por más que tengamos ciertos recursos para afrontar, no vamos a poder salir adelante, nos vamos a desanimar. Así que agradezcamos a Dios por estas pruebas que estamos viviendo, porque estas pruebas harán de nosotros unas personas más firmes, harán de nosotros cristianos más maduros en la fe, que estemos preparados para sacar adelante a este mundo, a este país, en la situación que está viniendo. Nos hará personas con un carácter más conforme a el carácter de Cristo. Pero eso sí, cuando nosotros tengamos la suficiente sabiduría para poder tomar estas pruebas y sacarlas provecho. Entonces, como te decía, iniciamos esta serie de sermones sobre cómo enfrentar los momentos de cuarentena. Y lo primero pues es recordar que esto que estamos viviendo también Dios lo ha permitido y no nos va a dejar, sino que tiene un propósito especial para tu vida en medio de esta situación. Que el Señor te bendiga y te fortalezca.